Imagina que tu moral no es un faro inmutable, sino más bien una boya a la deriva en un océano de circunstancias. ¿Qué tan real es la idea de que posees una bondad inquebrantable? La incómoda verdad, aquella que exploró con crudeza Philip Zimbardo en El efecto Lucifer, es que la distancia que te separa de actos que hoy consideras monstruosos podría ser mucho más corta de lo que jamás te has atrevido a pensar. Este no es un viaje para asustarte, sino para despertarte, para mostrarte que el abismo moral no es un territorio exclusivo de psicópatas o criminales, sino una frontera porosa que todos llevamos dentro. La pregunta crucial no es si eres una buena persona ahora, sino qué harías, quién serías, si de repente las reglas que sostienen tu mundo se desvanecieran. Antes de continuar, debes saber que en el primer comentario fijado hay un libro que lleva estas ideas aún más lejos. Una advertencia: no es para mentes conformistas. Pero si buscas respuestas honestas en un mundo de verdades prefabricadas, quizás sea lo que necesitas leer ahora mismo. Y ahora, continuemos. Tú, que me ves, probablemente te consideras decente. Quizá ayudas a un vecino, eres amable con los desconocidos o donas a causas benéficas. Son actos loables, sin duda, pequeños faros de bondad que usamos para navegar y definirnos a nosotros mismos. Pero detengámonos un momento en la intimidad de tus pensamientos más privados, en esos instantes en los que la máscara social se resquebraja y solo queda el eco de tu conciencia. ¿Nunca has cedido a un impulso mezquino sabiendo que había pocas probabilidades de ser descubierto? Una mentira piadosa que, con el tiempo, te convenciste a ti mismo de que no hacía daño a nadie, o quizás incluso un chisme venenoso que te hizo sentir momentáneamente superior. Zimbardo nos alerta con una claridad que estremece. El mal no siempre irrumpe con estruendo. A menudo se cuela por la puerta trasera de nuestra conciencia en forma de pequeñas transgresiones, aparentemente insignificantes. Es el deslizamiento gradual, casi imperceptible, el que nos conduce por la pendiente resbaladiza. Cada pequeño acto de deshonestidad, cada justificación de una crueldad menor, es un hilo que se desenreda del tejido de nuestro carácter. La historia de Ivan Chip Frederick es un testimonio escalofriante de este fenómeno. Frederick era un ciudadano común, un hombre criado en los valores tradicionales estadounidenses, un soldado estable y patriota. Sin embargo, cuando fue asignado como guardia en la prisión de Abu Ghraib, ese hombre común se transformó en un participante activo de una crueldad inimaginable. El entorno, la presión del grupo, la dinámica de poder, la deshumanización del enemigo, todo conspiró para crear una versión de sí mismo que nunca habría reconocido. Y si crees que tu realidad cotidiana, con sus normas y sus consecuencias, es un escudo impenetrable contra tal transformación, es momento de un despertar nada agradable, porque lo que la situación de Abu Ghraib hizo fue eliminar esas consecuencias e invertir las normas, premiando la brutalidad en lugar de castigarla. Esta delgada línea que separa lo bueno de lo malo se vuelve aún más tenue cuando comprendemos a profundidad una idea fundamental que Zimbardo denomina la perspectiva situacional. Nuestra identidad no es un diamante tallado para la eternidad, sino arcilla húmeda, constantemente moldeada por las fuerzas sociales, culturales y contextuales que nos rodean. Piensa detenidamente en cómo actúas cuando estás con tus amigos más cercanos, riendo sin filtro, soltando bromas que en otro contexto serían inaceptables. Compara esa versión de ti con la seriedad y el cuidado con la que te diriges a tu jefe, o con la ternura infinita y la paciencia que muestras con un niño. ¿Eres exactamente la misma persona en esencia en cada uno de esos escenarios? La respuesta, si somos brutalmente honestos, es no. Nuestro carácter es fluido, se adapta,
Responde a las expectativas y a los guiones no escritos de cada situación. Y si algo tan simple como un cambio de contexto social puede alterar tan drásticamente nuestro comportamiento, ¿qué podría pasar bajo una presión extrema cuando el miedo, la autoridad o la anonimidad entran en juego? Para explorar esto en su expresión más pura y perturbadora, debemos adentrarnos en uno de los experimentos más reveladores jamás concebidos: el estudio de Stanley Milgram. Imagina la escena. Te ofreces como voluntario para lo que crees que es un experimento inocuo sobre memoria y aprendizaje. Te reciben en un laboratorio de una universidad prestigiosa, un entorno que inspira confianza y legitimidad. Te asignan el rol de maestro. Tu tarea es simple: aplicar una descarga eléctrica a un alumno cada vez que comete un error en una prueba de asociación de palabras. Las descargas comienzan siendo leves, 15 voltios, un simple cosquilleo, pero con cada error aumentan rápidamente en intensidad hasta alcanzar niveles claramente peligrosos, marcados en el panel con advertencias siniestras como peligro, descarga severa y finalmente los ominosos 450 voltios. Escuchas a través de la pared los gritos de dolor del alumno, sus golpes desesperados pidiendo clemencia, sus súplicas para que te detengas porque tiene problemas cardíacos. Llega un momento en que el sonido cesa por completo, un silencio que es más aterrador que los gritos. Tu propio cuerpo entra en conflicto, sudas, tiemblas, te ríes nerviosamente, cuestionas al científico. Sin embargo, una figura de autoridad incuestionable, un hombre con bata blanca que representa a la ciencia, te asegura con calma que él asume toda la responsabilidad y que el experimento debe continuar. Te recuerda que no tienes otra opción. ¿Hasta dónde llegarías? La respuesta que dejó perplejo y horrorizado al mundo es que el 65% de los participantes, personas comunes y corrientes como tú y como yo, llegaron a administrar la descarga máxima de 450 voltios. No eran sádicos, eran contables, eran obreros, eran amas de casa. Eran personas normales que, sumergidas en una situación poderosa y estructurada, cedieron su agencia moral, su capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal, a la voz de la autoridad. Milgram demostró de manera contundente que la obediencia, el deseo de cumplir con lo que se nos pide, puede ser un veneno más potente y corrosivo que la maldad intrínseca. Nos mostró que la distancia entre el ciudadano común y el cumplimiento de órdenes atroces es, en realidad, un abismo muy fácil de cruzar cuando la situación nos empuja suavemente hacia él. Así que la próxima vez que te sientas tentado a juzgar con dureza a aquellos que han cometido actos atroces, o que te reconfortes en la idea de tu propia bondad inherente, recuerda la boya a la deriva. Recuerda que el océano de las circunstancias es vasto e impredecible. La verdadera fortaleza moral, entonces, tal vez no consista en creerse inmune a la corrupción, sino en cultivar una conciencia hipervigilante de la enorme influencia que tienen las situaciones sobre nosotros. Se trata de aprender a reconocer los primeros y sutiles empujones hacia la pendiente resbaladiza, de cuestionar las órdenes aunque vengan vestidas de legitimidad, y de tener el valor de decir no, cuando todo el sistema a tu alrededor te susurra que digas sí, porque la lección más profunda de todo esto no es que seamos inherentemente malos, sino que nuestra bondad requiere de un esfuerzo constante, de un entorno que la nutra y de una valentía extraordinaria para mantenerse firme cuando las circunstancias conspiran para doblegarla. Zimbardo, sin embargo, no se conformó con observar la obediencia en un laboratorio controlado como el de Milgram. Su inquietud era más profunda, más visceral. Quería ver qué pasaba cuando las personas no solo obedecían una orden puntual, sino que se sumergían por completo, día y noche, en roles sociales que conferían poder absoluto
o imponían una sumisión total. Así nació el infame experimento de la prisión de Stanford, un viaje a las tinieblas que estaba destinado a durar 2 semanas, pero que apenas resistió 6 días ante la rapidez con la que la decencia humana se desmoronó. Reclutó a un grupo de estudiantes universitarios, todos meticulosamente evaluados y considerados psicológicamente sanos, estables y normales. Mediante el lanzamiento de una moneda, el azar los asignó a ser guardias o prisioneros en una cárcel simulada que se construyó en el sótano del Departamento de Psicología. El diseño fue deliberado para intensificar la experiencia. A los guardias se les entregaron uniformes militares, porras simbólicas y las icónicas gafas de espejo que, al ocultar sus ojos, deshumanizaban su mirada y los convertían en representantes anónimos del sistema. A los prisioneros, por su parte, se les arrestó en sus hogares, se les despojó de su ropa, se les desinfectó como a ganado y se les redujo a simples números, vestidos con túnicas que les hacían sentirse constantemente vulnerables. Lo que comenzó como un juego de roles incómodo, en apenas 48 horas, se transformó en una pesadilla palpable. La situación, como un molde de acero, comenzó a reconfigurar a los participantes. Los guardias, chicos comunes que días antes compartían café con sus compañeros, empezaron a abusar de su poder con una creatividad siniestra. Inventaron humillaciones sistemáticas, castigos crueles como hacer flexiones sobre los prisioneros, privación del sueño y encarcelamiento en solitario. Uno de ellos, apodado John Wayne por los investigadores por su actitud especialmente brutal, se destacó por un sadismo que él mismo no habría creído posible. Del otro lado, los prisioneros, despojados de su identidad, comenzaron a mostrar signos de estrés extremo, depresión y una sumisión patológica. La realidad de la prisión había engullido por completo la realidad del laboratorio. Zimbardo, quien asumió el rol de superintendente, se horrorizó al darse cuenta de que él también estaba siendo arrastrado por la dinámica que había creado, hasta que su entonces novia y colega, Christina Maslach, visitó el experimento y, consternada por lo que vio, le confrontó con una pregunta crucial: ¿quién eres tú? Esa pregunta fue un balde de agua fría que le hizo ver la monstruosidad de la situación y lo impulsó a cancelar el experimento prematuramente. La lección era tan clara como aterradora. Bajo las condiciones sociales adecuadas, la ética humana puede colapsar más rápido de lo que creemos posible, y la tentación de pensar «yo no habría actuado así» es, en sí misma, la primera semilla de la complacencia que nos hace profundamente vulnerables, porque subestima el poder abrumador de la situación. Pero ¿qué mecanismos psicológicos internos permiten que una persona común, un estudiante de universidad o un soldado como Chip Frederick, cruce ese umbral y cometa actos atroces? La obediencia a la autoridad, como demostró Milgram, es solo una parte de la ecuación, la pieza que inicia el proceso. Existe otro cómplice, quizás más sigiloso y por ello más peligroso: la pérdida de la responsabilidad personal, la disolución del yo en la masa o en el rol. Volvamos por un momento al experimento de Milgram. La mano del participante flota sobre el botón de la descarga. El voltaje aumenta de manera implacable. Los gritos desgarradores resuenan desde la habitación contigua. Sin embargo, una voz tranquilizadora, la de la autoridad investida de ciencia, susurra una promesa liberadora: yo me haré cargo de las consecuencias. La responsabilidad no es tuya. Esa transferencia de la carga moral es un alivio psicológico inmenso. Este fenómeno, conocido como desindividuación, es un terreno increíblemente fértil para que brote el comportamiento antisocial. Cuando sentimos que nuestras acciones no pueden ser rastreadas hasta nosotros individualmente, que somos anónimos o simplemente un engranaje más en una maquinaria más grande,
es más fácil dejar de lado los frenos morales que hemos interiorizado. Nos convertimos en instrumentos de una voluntad ajena. Zimbardo lo demostró de forma contundente y elegante con un experimento social simple pero revelador. Abandonó un coche viejo en el Bronx, un barrio de Nueva York, donde el anonimato urbano era la norma. En cuestión de horas, el automóvil fue vandalizado y desguazado por personas comunes que, al sentirse invisibles, actuaron sin el peso de la responsabilidad individual. Luego, dejó un coche idéntico en Palo Alto, una comunidad residencial y cohesionada, donde la gente se conoce y se vigila mutuamente. Allí, el coche permaneció intacto durante días. El mensaje es poderoso y se repite a diario en nuestra vida. La anonimidad erosiona la responsabilidad. ¿Cuántas veces, oculto detrás del anonimato de una pantalla y un perfil falso, has dicho o hecho algo que nunca te atreverías a hacer frente a frente? Es fácil convertirse en un espectro, en una versión distorsionada de uno mismo, cuando crees que nadie te ve y que no habrá consecuencias directas. Pero la pregunta crucial, la que reverbera en el silencio después del acto, es: ¿te gustaría enfrentar a ese espectro en el espejo? ¿Reconocerías a la persona en la que te convertiste cuando las circunstancias te dieron permiso para dejar de ser tú? Sin embargo, incluso con la obediencia ciega y el escudo de la anonimidad, queda un último y poderoso obstáculo interno para la crueldad: la empatía. ¿Cómo se supera la barrera natural, casi instintiva, que nos impone el sufrimiento de otro ser humano? La respuesta es tan simple como aterradora: deshumanizándolo. Este truco psicológico, un atajo mental para silenciar la conciencia, ha sido el cómite silencioso que ha justificado algunos de los peores horrores de la historia. Zimbardo cita un estudio alarmante de Albert Bandura, realizado en la misma Stanford. Se pidió a grupos de estudiantes que administraran castigos a otro grupo por sus errores. La clave estuvo en que, a un grupo de castigadores, se les hizo escuchar casualmente una conversación en la que los investigadores describían a sus compañeros como animales y salvajes. No sorprende que este grupo aplicara castigos significativamente más severos y sin remordimientos que aquellos que, por el contrario, escucharon que el otro grupo era consciente y comprensivo. Al etiquetar al otro como menos que humano, se corta el cable de la empatía. Esta misma lógica distorsionada fue la que alimentó la masacre de Nankín, donde soldados japoneses, al reducir a civiles chinos a la categoría de infrahumanos, de insectos, liberaron una brutalidad sin precedentes. Quizá quieras creer que esta deshumanización es un relicto de un pasado bárbaro, pero basta con mirar a nuestro alrededor hoy, en el discurso político y las redes sociales. ¿Con qué frecuencia escuchas a alguien ser etiquetado como alimaña, escoria, plaga o virus? Una vez que se aplican esas etiquetas, se vuelve sorprendentemente fácil ignorar el sufrimiento ajeno, justificar la exclusión e incluso la violencia. El momento exacto en que dejas de ver a alguien como un ser humano pleno, con sueños, miedos y una historia como la tuya, es el instante crítico en que abres la puerta de par en par a tu propio lado oscuro. Es el permiso final que la mente necesita para actuar, convenciéndose a sí misma de que, en realidad, no está haciendo daño a nadie que realmente importe, y para que este proceso de normalización del mal sea aún más efectivo y penetrante, entra en juego un arma profundamente silenciosa y a la vez omnipresente: el lenguaje. Las palabras, cuando se emplean con la maestría perversa del poder, pueden actuar como un barniz de respetabilidad que disfraza hasta las acciones más atroces, lavando su imagen hasta hacerlas casi aceptables. Hablamos aquí del lenguaje eufemístico, ese vocabulario cuidadosamente pulido y estéril que transforma la tortura en técnica de interrogatorio mejorado, el asesinato de civiles en daños colaterales y el genocidio en limpieza étnica.
Es el equivalente lingüístico a barrer la sangre fresca debajo de una alfombra de palabras elegantes y huecas. Zimbardo explora con agudeza cómo este lenguaje atenuado, este dialecto de la negación, se combina con ideologías poderosas para crear narrativas completas y herméticas que enmascaran la realidad del mal. Estas narrativas no solo convencen a los demás, sino que, lo que es más crucial, permiten que los propios responsables duerman tranquilos por la noche, habiendo reemplazado la cruda verdad con un relato justificativo. En el experimento de Milgram, los participantes no creían estar infligiendo dolor, creían estar ayudando a la ciencia, contribuyendo al avance del conocimiento. Ese marco conceptual cambiaba por completo el significado de sus actos. En tiempos más recientes, hemos sido testigos de cómo la invasión de Irak o las torturas sistemáticas en Abu Ghraib fueron presentadas ante la opinión pública como males necesarios dentro de la gran y abstracta guerra contra el terrorismo. Se enmarcaron como acciones duras pero indispensables para proteger un bien superior, la seguridad nacional. Los soldados y los funcionarios, inmersos en esta burbuja narrativa día tras día, podían llegar a creer genuinamente que estaban haciendo el bien, que su brutalidad era en realidad una forma de patriotismo y protección. Es un recordatorio sombrío y aleccionador, cuando las palabras se manipulan con precisión y las narrativas se distorsionan estratégicamente. El mal puede ser no solo racionalizado, sino también justificado, normalizado e, increíblemente, incluso celebrado como virtud. Por eso, la próxima vez que escuches a alguien describir un acto de crueldad o injusticia con un vocabulario virtuoso y aséptico, detente un momento y pregúntate, ¿qué realidad incómoda, qué sufrimiento concreto se está intentando ocultar detrás de esa retórica pulida? Ante este panorama tan desalentador, donde las fuerzas de la situación y el poder del lenguaje parecen conspirar contra la ética individual, sería fácil hundirse en la desesperanza, creer que estamos destinados a ser simples, marionetas de las circunstancias, arrastrados por la corriente. Sin embargo, es vital entender que la investigación de Zimbardo no es solo una advertencia sobre nuestra vulnerabilidad, también es, y quizás esto sea lo más importante, un faro de esperanza, porque así como el potencial latente para el mal reside en cada uno de nosotros, también lo hace, con igual fuerza, la capacidad inherente para el heroísmo. La clave de esta resistencia no reside en esperar a que llegue una gran batalla épica que quizá nunca ocurra, sino en reconocer que se construye en la elección consciente, constante y a menudo silenciosa de actuar con integridad en lo cotidiano. El mismo y revelador experimento de Milgram nos mostró que, contra todo pronóstico, hubo un porcentaje de personas que, a pesar de la abrumadora presión de la autoridad, del entorno y de la propia situación, se negaron a continuar. No eran superhombres ni mujeres excepcionales. No poseían una cualidad sobrehumana. Eran personas comunes que, en un momento crítico, simplemente eligieron escuchar el tenue pero persistente susurro de su conciencia. Eligieron asumir la responsabilidad plena de sus actos, incluso cuando todo a su alrededor les decía que no era su culpa, que solo cumplían órdenes, que nadie más se estaba rebelando. Este es el poder fundamental que todos, sin excepción, tenemos en nuestras manos. La capacidad de decir no. La capacidad de cuestionar, de pedir explicaciones, de negarse a participar en lo que nuestra conciencia identifica como incorrecto. El poder de resistir no es un rasgo de personalidad innato con el que se nace, sino más bien una decisión valiente que se ejercita y se toma una y otra vez, en cada situación, en cada pequeño cruce de caminos moral. Es la elección diaria de ser persona, incluso cuando el mundo te invita a convertirte en un simple engranaje.
y es en esa elección, repetida y consciente, donde reside la verdadera defensa contra la banalización del mal. Sin embargo, esta elección, aparentemente simple, requiere de un valor inmenso que no surge de la nada. Es el fruto de una conciencia cultivada. Implica estar siempre alerta, mantener una suerte de vigilancia ética interna y tener el coraje de levantarse cuando todos a tu alrededor permanecen sentados, especialmente cuando hacerlo es incómodo, impopular o incluso peligroso. Esta vigilancia constante, esta disposición a nadar contra la corriente, es precisamente la línea invisible que separa al potencial héroe del posible cómplice. Es la diferencia entre ceder a la inercia del grupo y afirmar la propia humanidad. ¿Y cómo se cultiva este valor, esta fortaleza interior? No nace de un discurso motivacional, sino de un hábito profundamente arraigado. El hábito de cuestionar. Cuestionar de manera sana y crítica a la autoridad, las normas establecidas, las narrativas dominantes que se nos presentan como incuestionables. El hecho de que alguien lleve un uniforme imponente, ostente un título académico o hable con una seguridad absoluta desde una plataforma de poder, no lo hace infalible ni convierte sus órdenes en moralmente correctas. La historia, en sus páginas más sombrías, está plagada de tragedias nacidas de la obediencia ciega, de la suspensión del juicio personal. Desde los participantes del experimento de Milgram, que, aunque angustiados, continuaron presionando el botón, hasta los seguidores de Jim Jones en Jonestown, que siguieron una orden hasta las últimas consecuencias. El patrón se repite. Cuando la autoridad deja de ser cuestionada, se convierte en una guía peligrosa hacia el abismo. La lección es clara y urgente. Tú no estás a merced de ella. En tu interior, por discreta que parezca, hay una voz que puede decir «basta», que puede dar un paso al lado y negarse a participar en lo que considera injusto. A veces, ese acto de resistencia individual, que puede sentirse como un gesto pequeño e insignificante, es todo lo que se necesita para romper el hechizo de la conformidad, para crear una grieta en el muro de la presión grupal y evitar así la caída colectiva al abismo moral. La próxima vez que una orden, una directriz o una presión social sutil te empuje a actuar en contra de los dictámenes de tu conciencia, date permiso para detenerte. Respira hondo. Tómate un momento para reflexionar. Ese instante de pausa consciente, ese breve espacio de silencio interior, puede ser el punto de inflexión definitivo entre ser un simple seguidor, un engranaje más en una maquinaria potencialmente dañina, y convertirte en el protagonista consciente de tu propia historia. Y es precisamente en este punto donde debemos hablar de los héroes, porque en medio de esta conversación necesaria sobre la oscuridad potencial, su luz no solo es esencial, sino que es instructiva. Es crucial redefinir el heroísmo, despojarlo de la capa de excepcionalidad sobrehumana con la que a menudo lo revestimos. El heroísmo no se define por actos de fuerza sobrehumana o por hazañas que desafían las leyes de la física, sino por la disposición humana, profundamente terrenal, a actuar con compasión y valor cuando otros se paralizan por el miedo o la indiferencia. Tomemos el ejemplo tan claro y poderoso de Otry Wesley, conocido como el héroe del metro de Nueva York. La escena era cotidiana, el escenario anónimo. Cuando un joven sufrió una convulsión y cayó inconsciente a las vías justo cuando se acercaba un tren, Otry no esperó a que alguien más diera el primer paso. No buscó al responsable ni calculó los riesgos de forma egoísta. En un instante de pura decisión, saltó a la vía, cubrió con su cuerpo al desconocido en el pequeño espacio de la zanja de drenaje y sostuvo su vida literalmente mientras el vagón pasaba rugiendo centímetros por encima de sus cabezas. Otry no era un superhéroe de cómic. Era un padre de familia, un obrero de la construcción,
Un ciudadano común que en un momento crucial eligió poner el bienestar de otro ser humano por encima de su propia seguridad. No hubo tiempo para grandes elocuencias, solo para la acción correcta. Y es que el verdadero heroísmo a menudo se manifiesta así, de forma espontánea y decisiva en el tejido de la vida cotidiana. No siempre implica un tren en movimiento. A veces se trata de defender a un compañero de acoso, de denunciar una irregularidad a pesar de las represalias, o simplemente de mantener la integridad cuando todos a tu alrededor te invitan a transigir. Es en esencia la capacidad de escuchar esa voz interior y traducirla en acción, de hacer lo correcto, incluso cuando el miedo te dice que lo sensato es mirar hacia otro lado. Es la elección de que tu humanidad venza al instinto de la autoconservación o a la comodidad del silencio. El mensaje final de Zimbardo es claro y esperanzador. El héroe potencial resides en cualquier persona común. Es una elección, y es una elección que puedes hacer todos los días. Esto nos lleva a la verdad incómoda y liberadora que este viaje nos deja. Todos nosotros, sin excepción, llevamos dentro el potencial tanto para la bondad más profunda como para la crueldad más oscura. Somos seres contradictorios. La decisión entre estos dos polos no es una batalla que se gane una vez por todas. Es una lucha continua, un pulso diario. Hoy puedes ser el que defiende a un compañero de trabajo y mañana, bajo una presión social abrumadora, podrías encontrarte guardando silencio ante una injusticia. La clave está en ser profundamente consciente de esta dualidad. Zimbardo nos invita a reconocer esta lucha interna, a entender que el mal no es solo algo que existe allá afuera, en figuras monstruosas, sino una posibilidad latente dentro de cada uno. Aceptar esto no debe generarnos pánico, sino un llamado a la responsabilidad permanente. Cuando aceptas esta dualidad y comprendes que tienes el poder de inclinar la balanza, estás mejor preparado para guiar tus acciones. Esta conciencia te convierte en una persona más íntegra y más despierta, capaz de actuar con propósito en lugar de ser arrastrado por la corriente. Al final, no se trata de vivir con miedo a quién podrías llegar a ser, sino de elegir activamente, cada día, quién deseas ser. La línea entre el bien y el mal no es una frontera fija en un mapa, sino una línea que dibujamos con nuestras decisiones en la arena movediza de la vida cotidiana. El trabajo de Zimbardo nos empodera. Al conocer los mecanismos que nos pueden llevar al abismo, obtenemos las herramientas para resistirlos. No eres un espectador pasivo en tu propia vida. Con esta conciencia viene la responsabilidad de resistir, de actuar, de elegir la luz incluso cuando la oscuridad parece el camino más fácil. La historia de tu vida no será escrita por las situaciones en las que te encuentres, sino por las decisiones que tomes en respuesta a ellas. Así que, cuando llegues a tu próxima encrucijada moral, y todos llegaremos, respira hondo, mira dentro de ti y recuerda, elige ser el héroe, no el monstruo, porque esa elección, repetida día a día, es la que marca toda la diferencia. Antes de que continúes tu camino, quiero mostrarte algo. En la pantalla aparecerán 2 videos que hemos seleccionado especialmente para esta conversación. No voy a revelar demasiado sobre su contenido, pero te diré que expanden y resuenan con todo lo que hemos explorado juntos hasta ahora. Si este contenido te ha hecho reflexionar, en el primer comentario fijado hay un libro que lleva estas ideas aún más lejos. Advertencia: no es para mentes conformistas. Pero si buscas respuestas honestas en un mundo de verdades prefabricadas, quizás sea lo que necesitas leer ahora mismo. Dale play si sientes que este viaje de comprensión aún no ha terminado para ti.